Soy Marina Giral, prima de Aida García, y quiero contarles en esta noche un caso relacionado con el juego de la Ouija. Realmente es un juego así un poco espeluznante, más que todo para las personas como yo que venimos de una familia muy católica. Pero realmente mi prima, una persona muy extrovertida, ella muy inquieta, y pues me estaba incitando a que jugáramos lo de la Ouija. Yo pues tenía curiosidad en hacerlo, ¿verdad? Aunque tengo que reconocerlo, también tenía bastante miedo, ¿verdad? Porque realmente son cosas así un poco espeluznantes y uno a veces piensa que son cosas de los abuelos, de las iglesias, pero le surge a uno la duda si existe la vida después de la muerte. Y entonces pues intentamos hacer el juego de la Ouija con mi prima y de ahí se desprende la historia que les voy a contar a continuación. Anaheim, California, 1977. Aida es una joven guatemalteca de 23 años que se encuentra de visita en casa de su prima Marina por unas semanas. Y se llegó el día del juego de la Ouija. Mi prima Aida, que vivía en Guatemala, llegó a visitarme a mi casa de California. En ese tiempo nosotros teníamos más o menos entre 21 y 23 años. Ese día mi mamá había salido y la casa estaba completamente sola. Aida y Marina esperan la noche perfecta en la que los padres de esta estén fuera para poder liberar la curiosidad que las invade. Yo tenía un amigo que ya más o menos me había explicado cómo funcionaba el juego de la Ouija y no me pareció tan difícil. Yo le dije, mira Aida, entrémosle. Yo creo que esto no está tan difícil. Ve al jardín a buscar una tablita que nos pueda servir para el juego. Porque mi papá fabricaba muebles de madera, entonces yo sabía que ella ahí podía encontrar algo que nos pudiera servir. Y en tanto que ella buscaba la tabla, yo me metí al estudio para ir a buscar unos marcadores permanentes que también nos pudieran ser de utilidad. En eso ella regresa con la tabla, pero la tabla realmente era una tabla exacta, era una tabla perfecta. Es que tenía las medidas como que si la hubiéramos mandado a hacer para jugar la Ouija. Entonces yo me quedé impresionada, ¿verdad? Y de alguna manera pues teníamos un poco de miedo, pero continuamos. Ya me puse a escribir las letras del abecedario y los números del 0 al 9. Me fui a buscar un vasito transparente que nos pudiera ser de utilidad también para usar en el juego, de esos donde se toma el tequila o los shots o no sé cómo le llaman. Las dos nos sentamos en el piso de la sala y nos sentamos una frente a la otra. Teníamos una cara de terror, pero ni modo, ya para atrás ni para coger impulso, así que decidimos seguir con el juego. Yo sin haberlo jugado, yo ya me sabía todo lo que había que hacer, entonces yo le indiqué a mi prima cuáles eran las preguntas que teníamos que hacer, como ¿hay alguien ahí? ¿Hay algún espíritu ahí? ¿Quién está ahí? Pero nada, no obtuvimos respuesta. Después de varios intentos, yo realmente ya no quería continuar, pero Aida me convenció de que siguiéramos y me dijo, hagámoslo aunque sea una vez más. Y bueno, al fin estuve de acuerdo. Ella tuvo la brillante idea de ir a traer una veladora de las que tenía mi mamá en el altar de la Virgen. La trajo y la puso a la par de la tabla de la Ouija. Pero ya en este caso
ella ya empezó a hacer unas preguntas un poco más imponentes, ¿verdad? Más regia, ¿verdad? ¿Hay alguien ahí, sí o no? Y yo vi que el vaso se empezó a mover. Pero yo dije, esta Aida me está jugando una broma, ¿verdad? Está jugando conmigo y ella fue la que movió el vaso. Pero cuando yo le vi la cara, realmente era una cara de terror legítima la que la Aida tenía. Y entonces realmente las dos, aunque nos estábamos matando de la risa, estábamos muertas del miedo. De alguna manera que esto hubiera funcionado ya era algo emocionante. Y continuamos jugando, ¿verdad? Hicimos una nueva pregunta. ¿Cómo te llamas? Y automáticamente el vaso se deslizó hasta la letra J. En ese momento nosotros nos dimos cuenta que ni Aida ni yo estábamos moviendo el vaso. O sea que sí estaba funcionando el juego. Y luego comenzó a deslizarse hacia otras letras y hacia otras letras. Y luego se detuvo en la letra I. Y cuando unimos las letras que nos había tirado la tabla, vimos que nos daba el nombre de Johnny. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que realmente los seres sí pueden comunicarse desde otras dimensiones con nosotros. Y empezamos a platicar con nuestro amigo Johnny. Y nos contó que él había trabajado en el US Army. Y le preguntamos que cómo había sido su muerte. Entonces él claramente nos manifestó la palabra homicide, que en español quiere decir homicidio. Luego, como vimos que sí estaba funcionando, le dije a mi prima, dejémoslo hasta aquí. Entonces ella se fue, tiró el vasito y la tabla a la basura. Yo ya había escuchado algo de eso de cerrar sesión, pero como ya habíamos tirado la tabla, ya no le puse mucho asunto. Esa noche fue bien difícil dormir. Y como Aida compartía la habitación conmigo, yo me pude dar cuenta que ella pasó toda la noche bien inquieta, quejándose y moviéndose en la cama. Bueno, al final de la madrugada me logré dormir. Y nos levantamos bien temprano, como a las 6:15 más o menos. Primero me bañé yo, luego se metió mi mamá y de último se metió Aida, ¿verdad? Pero cuando ella salió del baño, nosotros oímos un grito. Y entonces entró mi mamá corriendo al baño. Y Aida en ese momento nos contó que había gritado porque cuando ella salió de la ducha, cuando vio la figura en el espejo, no era la figura de ella. Y nos comentó que su piel estaba negra, horrible. Y realmente pues ella tenía una cara de asustada que no podemos creer en nada. Luego, como nosotros unos días antes ya le habíamos preguntado a mi mamá si ella alguna vez había jugado Ouija, entonces mi mamá se las pescó en el aire rapidito, que nosotros estábamos haciendo cosas que no debíamos. Pero nos pegó una gran regañada y nos dijo que ni se nos ocurriera estarnos metiendo en esas cosas porque podían traer consecuencias muy graves. A mí obviamente me prohibieron terminantemente que yo me volviera a meter en esas cosas. Después de lo del espejo, Aida se quedó como muy inquieta, no sé, siempre se mantenía como que si alguien la andaba acosando, acechando por toda la casa. Decía que las cosas en su cuarto se movían de lugar y ya no tenía tranquilidad ella en la casa. Aida, aterrorizada por los sucesos paranormales y el frecuente contacto con el espíritu de Johnny, decide regresar a Guatemala para aparentemente darle fin a estos sucesos y regresar a la normalidad. Cuando Aida se regresó a Guatemala, nosotros con mi mamá en la casa empezamos a sentir una paz que no nos podíamos explicar. Ya no había ningún problema en la casa y se sentía una gran tranquilidad. Cuando Aida regresó a su casa, me contó que sentía una paz inexplicable. Y aunque ella solo había pasado con nosotros más o menos un mes en Anaheim, ella sentía como que había sido más tiempo. Pero se sentía ya muy cómoda de estar en su casa porque pues ella ahí en su casa no vivía sola, ¿verdad? Vivía con mucha gente, con su abuelita, con sus primas y algunos sobrinos. Pero cuando ella llegó a la casa, no había nadie en la casa y pues entró y cerró debidamente la puerta. Y ella iba tan cansada que lo que hizo fue tirar sus maletas al piso, acomodarse en el sofá y se quedó dormida.
pero de repente escuchó el ruido de la perilla de la puerta y se despertó. Ella emocionada, ¿verdad? Dijo, ay, ya vino mi abuelita, mis primas o qué sé yo, ya vino alguien, ¿verdad? Pero ¿cuál fue su sorpresa? Cuando se levantó a ver, la puerta estaba abierta y ella estaba completamente segura que había dejado cerrada la puerta. Eso la volvió a inquietar grandemente y volvió a sentir esa presencia de ese algo extraño que la seguía acechando. Pasa el tiempo y aunque Aida se siente muy contenta y muy tranquila porque pues ya está viviendo con sus padres, con sus hermanas, con nuestra abuela, siempre se siente un poquito incómoda, ¿verdad? En una de esas, ella decidió irse a preparar su desayuno. Se fue, encendió las hornillas de la estufa, hizo su desayuno y con la misma se fue a la mesa del comedor. Pero cuando volteó, resulta que la hornilla de la estufa estaba encendida nuevamente. Bueno, ella dijo, son puras coincidencias, ¿verdad? Y se regresó nuevamente, se sentó y empezó a comer. Tenía un olor fétido, asqueroso, horrible. Mira que las 4 hornillas están nuevamente encendidas. Entonces, ella viene y las apaga, ¿verdad? Pero realmente esto sí ya la empezó a preocupar. Los sucesos raros continuaron. Johnny comenzó a utilizar a Aida como un canal entre el otro mundo y nuestro mundo. Y ella empezó cuando le sucedían estas cosas, se desmayaba, se quedaba como dormida, como que no estuviera en este mundo, ¿verdad? Un día de esos la abuela estaba preparando la cena. Y en un momento, sin darse cuenta, se quemó con una de las hornillas de la estufa. Y automáticamente gritó, ¿verdad? Y Aida, que se encontraba ahí sentada en el comedor, ni siquiera la volteó a ver. Ni se inmutó siquiera con los gritos de la abuela. Entonces ella vino, se acercó a ella y le acarició la cabeza con mucho cariño, ¿verdad? ¿Y cuál fue la sorpresa de la abuela? Que Aida estaba como desmayada, pero estaba escribiendo. Y cuando la abuela se dio cuenta, lo que Aida había escrito es, te vas a quemar. Esto realmente fue sorprendente, ¿verdad? Entonces ya la familia se empezó a preocupar mucho. Ellos pues lo que pensaban era que cuando Aida había estado con nosotros en Estados Unidos, ella se había metido a alguna secta o estaba poseída o cosa por el estilo, ¿verdad? Entonces ya la familia le empezó a sugerir que buscara ayuda. Gracias a Dios, pues ella estaba muy de acuerdo con eso. Mi familia siempre había ido a la misma iglesia y el padre ahí pues había visto crecer a mis primos y a toda la familia, ¿verdad? Cuando nuestra familia decidió que Aida fuera a la iglesia, aquella estaba muerta de miedo, pues sabía lo que habíamos hecho y sabía también que esto podía traer consecuencias graves. Pero ahí estaba ella, ¿verdad? Cruzando el atrio de la iglesia. Habló como 1 hora con el sacerdote, le explicó todo lo que estaba pasando con Johnny, cómo Johnny la estaba utilizando, los mensajes que él le estaba dando. Y ella pues esperaba que el sacerdote, yo ya me la hacía, ella va rezándose unos 10 rosarios al día o poniendo algún santo de cabeza, pero no. Lo que el sacerdote le contestó realmente la dejó impresionada, porque él le dijo que no, que continuara hablando con Johnny hasta poder averiguar qué era el mensaje que él quería darle, qué era lo que él quería comunicarle. Y así lo hizo. Y el padre de Aida también concluyó que lo que sucedía era que estos espíritus muchas veces no lograban concluir en este mundo algunas acciones que habían dejado pendientes o que algo que no habían podido hacer antes de morir. Como si Johnny hubiera escuchado todas las conversaciones que ahí se daban,
volvió a sentir esa misma sensación que ella sentía, ¿verdad? Como de desmayo, como de vértigo, pero en esta ocasión estaba consciente. De repente escuchó que se meneó la manecilla de la puerta. Definitivamente Johnny hizo esto para que ella se diera cuenta que estaban trabajando en equipo. Y luego vio que su mano empezó a moverse. Y lo que hizo fue tomar un lapicero y empezar a escribir en lo más próximo que tenía, que era la pierna, ¿verdad? Escribió un teléfono y una dirección de Estados Unidos. De repente entró Rolando, el esposo de Aída, ¿verdad? Ya vine. Y ella, como pudo, pues se cubrió la pierna para que Rolando no se diera cuenta de lo que ella tenía escrito ahí. Y pues dijo, después lo voy a transcribir, lo voy a pasar a una libreta o a un papel, ¿verdad? Porque Rolando no se podía dar cuenta qué era lo que estaba sucediendo. Porque él era así bien escéptico, no creía en nada y de esa manera pues nunca hubiera podido ayudar a Aída. Qué raro. Luego de arriba esto porque no sabes hacer nada. Pasaron unos días sin ningún tipo de actividad de Johnny. Y a Aída pues esto no sabía si alegrarle o preocuparse, ¿verdad? Porque demasiado silencio. Y ella se sentía más preocupada aún porque no tenían el valor suficiente como para agarrar de regreso para Estados Unidos e ir a buscar a una familia que realmente no conocía, ¿verdad? Eran unos totales desconocidos para ella. Una noche, ya bastante entrado su sueño, Aída de repente se topa que frente a la cama con ella se encuentra un hombre alto, joven, así vestido de soldado, ¿verdad? Y se le queda viendo fijamente. Ella cuando lo vio, su primera intuición fue hablarle a Rolando, ¿verdad? Pero luego decidió no hacerlo. Y el hombre le mostraba la mesita de noche. Y Aída, pues cuando vio en la mesita de noche lo que ella había escrito en algún momento de su inconsciencia, era algo así como que en inglés, ¿verdad? Como que alguien se está robando tu carro. Entonces ella inmediatamente, cuando ya regresó la mirada con el hombre, él ya no estaba ahí. Entonces le avisó rapidito a Rolando. Ella pensó que era un aviso del que le estaba dando Johnny, ¿verdad? De que alguien se estaba robando su carro. Y efectivamente Rolando se levantó inmediatamente y cuando ellos se asomaron a la ventana de la casa, dos tipos iban saliendo del carro de Aída corriendo, ¿verdad? Quédate aquí. Mierda. Entonces, esto le demostró a Aída que realmente Johnny no era una mala persona, sino que era una buena persona y que ella también tenía que cumplirle de alguna forma lo que él le estaba pidiendo. Luego de lo sucedido con el auto, Aída y Rolando regresan a acostarse. Aída espera a que Rolando se duerma e inmediatamente agarra la libreta con el número de teléfono que tenía de Estados Unidos y empieza a marcar varias veces, sin obtener ninguna respuesta. Al ver ella que nadie le contestaba, a la mañana siguiente, cuando Rolando se levanta, decide decirle que regresa nuevamente a Estados Unidos. Rolando a todas estas no entendía qué era lo que estaba pasando. Tras el suceso de la noche anterior, Aída saca la misma maleta con la que llegó a Guatemala y emprende un nuevo viaje de regreso a los Estados Unidos para despejar las dudas y la mente. ¿Seguro no quieres que te acompañe? No. Tienes que trabajar y no te puedes dar ese lujo. Y igual, regresó en menos tiempo de lo que piensas. Esa noche ya en Tennessee,
Aida, cuando salió del aeropuerto, decidió tomar un taxi y le dio al taxista la dirección que anteriormente ella tenía anotada. Ella estaba bastante temerosa, tenía mucho miedo de lo que podía pasar, pero le dijo al taxista que por favor la llevara ahí y que no se fuera, que ella estaba dispuesta a pagarle el tiempo que fuera necesario, que él la tuviera que esperar porque realmente ella no sabía qué era lo que podía pasar, ¿verdad? Entonces se paró frente a la casa, se armó de valor y lo hizo. Al tocar a Aida a la puerta, salió a abrirle una mujer en pijama, quien se quedó muy extrañada, por cierto, porque ya era demasiado noche para que alguien llegara a tocarle la puerta. Cuando Aida le habló, le preguntó que si ella conocía a un tal Johnny. La señora, al escuchar esto, pegó un gran grito, ¿verdad?, de la gran impresión que le provocó. Y a todas estas bajó el esposo a ver qué era lo que estaba pasando con su esposa, ¿verdad? Entonces ya Aida más o menos le comentó que era lo que ella quería hablar con ellos. Y al final pues decidieron pasarla a la sala, ¿verdad? Y ella les empezó a contar todo lo que había pasado, porque la razón por la cual ella estaba ahí con ellos. Ellos le empezaron a mostrar fotografías, diplomas, cartas, un montón de cosas donde aparecía Johnny, videos. Al ver esto, Aida realmente se quedó sumamente impresionada al ver que el hombre que aparecía en la fotografía era el mismo que había estado al pie de la cama con ella, ¿verdad? Entonces, ya a todas estas ella les preguntó qué era lo que había pasado con Johnny, ¿verdad? Entonces la señora le contó, ¿verdad?, que Johnny pues estaba en Missing in Action y que realmente nunca había podido ser localizado, que nunca lo habían encontrado. Entonces ya ella les comentó qué era lo que él le había transmitido a ella para que se los fuera a decir a ella, que no estuvieran preocupados por él, ¿verdad? Que él estaba tranquilo para que ya no lo buscaran. Ya después de todo esto, pues Aida regresó nuevamente a la casa, ¿verdad?, con el agradecimiento de los señores, pues por el viaje tan largo que ella había efectuado, única y exclusivamente para irles a hablar o a darles el mensaje que Johnny les había enviado a ellos, ¿verdad? Y aquí en su casa en Guatemala, pues ella se volvió a sentir tranquila, ¿verdad? Ella no tenía ningún problema, volvió a sentir la misma paz que sentía antes.